En primera instancia, bueno, como todos los encuentros, agradecerles por sumarse a esta propuesta, felicitarlos porque, bueno, estamos terminando este trayecto de formación que ha sido muy cortito, pero bueno, es como un inicio, es como una prueba piloto, y que bueno, ya les vamos a comentar cómo vamos a seguir, porque es un lindo grupo y es gente interesada en la temática y está bueno capitalizar eso y potenciar ese interés, ¿no es cierto? Entonces, nosotras, junto con la Universidad Popular y la gente de la Oficina de Empleo, tenemos ganas de seguir realizando estas capacitaciones, tal vez una vez por mes, ya con diferentes temáticas, pero todas relacionadas a las personas mayores. Así que nuestra forma de comunicación de ahora en más va a seguir siendo la lista de difusión que tenemos de complejo a través del WhatsApp. Nos vamos a tener actualizado y nos vamos a seguir comunicando. Eso por un lado. Por otro lado, también nos volvemos a repetir. Se va a dar un certificado de asistencia y vamos a pedir que nos den un tiempito para organizarnos. Aproximadamente en 15 días lo van a recibir, ya sea por el WhatsApp o a través del mail. ¿Por qué 15 días? Porque les vamos a dar una semanita a aquellas personas que no pueden ver el encuentro de hoy en forma directa para que lo puedan ver en diferido, las personas que no han podido completar alguno de los encuentros para que lo puedan escuchar y puedan completar el formulario de la asistencia. Entonces esto nos permite tener unos días más hasta el martes próximo para que puedan actualizar y ponerse al día aquellas personas que no lo han podido hacer en forma directa o en diferido, que todavía no han visto los encuentros. El certificado, les vuelvo a repetir, les va a llegar por mail o a través del WhatsApp. Vamos a tener bibliografía, que se la vamos a entregar no este jueves, el próximo jueves. Va a estar basado en los protocolos y alguna bibliografía en particular en cuanto a lo que es personas mayores. Ustedes, digamos, a partir de eso lo pueden leer, pueden fortalecer, digamos, un poco lo que han aprendido. Y también les recordamos que están grabadas las clases, que las pueden volver a revisar. Este fue, digamos, una capacitación muy corta, pero tienen esa posibilidad de volver a revisar los encuentros. Y que estaría bueno, ¿no es cierto? Si han quedado dudas. Si de acá, por ejemplo, a 15 días no tienen información del certificado, envíen un WhatsApp al mail del complejo, desde donde están recibiendo en este momento las notificaciones. ¿Qué otra información? Bueno, creo que por ahora nada más. Hoy vamos a seguir entonces con los protocolos de cuidado y al final de la clase vamos a volver a hacer como un pequeño recorrido en cuanto a esta capacitación y las posibles que pueden llegar a venir en base a los intereses que ustedes nos pueden ir planteando o lo que nosotros podamos ir organizando. Así que bueno, Anita, quedas a cargo. Perfecto. Después de todos los avisos parroquiales. Exactamente. Falta pasar la línea. Claro. Bueno, buenas noches a todas y todos. Nos encontramos ya en la última clase, qué bueno. Como dijo Nancy, es muy valioso y que se sumen a estas propuestas es realmente valioso. Bueno, hoy es una clase intensa, muy intensa porque es mucha información y es información que les va a ser muy útil, sobre todo para el trabajo netamente en residencias, ¿sí? Así que yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a arrancar primero por cómo debería ser los ingresos a la residencia y después vamos a hablar de todo lo que es aislamiento, que eran los dos temas fuertes, digamos, que nos quedaban como para cerrar todo esto, porque hicimos como un caminito de hormiga. Empezamos por lo más básico, más simple, y ahora llegamos al gran asunto. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno.
Bien. Todos pueden ver, no sé si por ahí vos me podés decir si se ve. Sí, Anita, se ve perfecto. Mil gracias. Bueno, gente, como venimos conversando, con todos los cuidados de diluciones y de cuidados de medidas de bioseguridad para nosotros y para con los residentes que cuidemos y en nuestra vida cotidiana, llegamos a las recomendaciones y manejos dentro de las residencias geriátricas hoy, ¿sí? Para lo cual, si esto me permitiera pasar, perdón. A ver, ahí está. Bueno, vamos al ingreso a las residencias. Ahí está. El ingreso a las residencias va a ser de una forma muy particular, ¿sí? Lo que yo acá les coloco, que el ingreso, cuando digo ingreso, digo a la puerta de entrada de la residencia, del geriátrico, del hogar, ¿está? En esa puerta o en ese ingreso se debe realizar una screening de ingreso que se denomina esa zona de control, ¿sí? Entonces, antes de ingresar a la residencia, se debe realizar este screening. Hoy por hoy, todas las residencias de Jesús María y Colonia Carolla lo están haciendo, ¿sí? Entonces, el screening lo realiza todo aquel trabajador que va a ingresar a la residencia. ¿Y en qué consiste ese screening? Ese screening tiene todo un procedimiento, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, vamos a higienizar el calzado. Es necesario que en el ingreso a la residencia haya un trapo con lavandina, con la dilución correcta, como venimos conversando, en donde nosotros nos podamos limpiar los pies. Una vez que ingreso, vamos a pulverizarnos un poco la ropa que traemos de la calle con el alcohol diluido. Este paso se puede hacer, hay algunas residencias que no lo hacen y hay otras que sí. ¿Por qué sí, por qué no, digamos? ¿Está bien? Sí, está bien. Y no está mal tampoco. A ver, ¿a qué voy? Que por ahí la ropa tiene muchos pliegues, entonces al pulverizar con alcohol no siempre se llega a todos esos pliegues. Por eso es como que no es indispensable al 100%. Aquella residencia que lo haga, buenísimo, fantástico, es algo que suma, ¿sí? Pero si no se lo hace, no hay mucho problema y ya van a ver por qué. Entonces, me higienizo el calzado, ingreso, me pulverizo con el alcohol o no, me voy a tomar la temperatura, eso es indispensable. Voy a cambiar mi barbijo, ¿por qué? Porque no puedo ingresar a trabajar a una residencia con el barbijo que yo traigo de la calle, ¿sí? Y voy a empezar a responder un cuestionario de casos sospechosos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto se llama declaración jurada. Y eso debe estar al ingreso de cada residencia. Ya les voy a comentar qué es lo que va a decir y qué va a preguntar esta declaración jurada, que es como un cuestionario al cual yo tengo que responder de manera verídica, ¿no? Porque tiene un peso ante la justicia eso. Si yo ese cuestionario lo respondo todo negativo, puedo ingresar recién ahí a la residencia, ¿está? Una vez que ingreso, después de todos estos pasos, lo primero que voy a hacer es lavarme las manos, con la técnica de lavado de manos que vimos la clase pasada, ¿está? Una vez que me lavo las manos, lo que hago es cambiarme la ropa y el calzado. Yo no puedo entrar a trabajar con la ropa y el calzado que vengo de afuera. Si tengo uniforme, me voy a poner el uniforme. Si no tengo uniforme y tengo que trabajar con ropa de civil, me voy a cambiar lo mismo la ropa, porque tiene que ser una ropa que yo use pura y exclusivamente dentro de la residencia, ¿está? Y por otro lado, y por último, una vez que yo me cambio toda la ropa, me cambio el calzado, lo dejo en algún lugar que asigne la residencia según la estructura, según la organización, me vuelvo a lavar las manos, ¿está? Esto va a ser cuando yo ingreso al lugar de trabajo. Y al retirarme a mi casa va a ser más o menos lo mismo, nada más que yo me cambio la ropa con la cual estuve trabajando, la meto en una bolsa, ¿está? Me lavo las manos y esa ropa que yo me llevo en la bolsa a mi casa la debo poner a lavar automáticamente, no la puedo usar al otro día, ¿está? Eso es más o menos para que ustedes sepan cómo yo debo llegar a la residencia y cómo me debo ir. Es muy
muy importante esto porque volvemos a lo mismo que dijimos la clase pasada. Indispensable y en primer lugar cuidarme yo para poder cuidar al otro. ¿Está? Entonces, ahí tenemos cómo debería ser el ingreso. Cuando yo les hablé hace un ratito sobre el cuestionario y declaración jurada que debería haber en los ingresos de todas las residencias, este cuestionario va a indagar sobre los síntomas y signos que pueden llegar a presentar ustedes como trabajadores de salud que van a ingresar a un lugar donde hay personas mayores que son una población etaria, o sea, de edad muy vulnerables, digamos, muy frágiles, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a indagar? Si el personal tiene fiebre, si tiene 37 grados 5 o menos, ¿sí? Y todos estos síntomas que ustedes pueden ver como dificultad respiratoria, dolor de garganta, tos seca, anosmia y disgeusia. Cuando digo eso, hago referencia a la falta del olfato y a la falta de gusto, ¿sí? Y condicionantes jurisdiccionales, ¿qué quiero decir? Si soy caso estrecho, tuve contacto con alguien que fue positivo, si en mi casa hay alguien que fue positivo, de ese tipo. Eso hace referencia a los condicionantes jurisdiccionales. ¿Y quiénes son los trabajadores que van a entrar y quiénes no? El personal de salud que tenga fiebre, el ingreso es denegado, ¿está? No puede ingresar a la residencia. ¿Cuándo? Cuando tengo 37 grados 5 o más. Con 37 grados 5 o más, el personal de salud que va a esa residencia no puede ingresar. Y la otra causa por la cual el personal no pudiese, de salud no va a poder ingresar a la residencia es cuando hay la presencia de uno o más de los otros síntomas. Quizás no tiene fiebre, pero capaz que presenta dolor de garganta y tos seca. Si no tiene esos dos síntomas, esa persona no puede ingresar, ¿está? ¿Cuándo va a poder ingresar? Cuando tiene 37 grados 5 o menos de temperatura corporal o cuando no hay presencia de ninguno de estos síntomas, ¿está? Puede parecer como un poco exagerado, pero es importantísimo y es súper primordial que en las residencias para personas mayores se cumpla esto a rajatabla, porque esos son los criterios de caso sospechoso que usamos en las residencias. No es muy diferente a el diario, digamos, ¿no? El estar afuera, el ingreso a los bancos, es distinto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. A la exposición a la que vamos son personas mayores que tienen muchas más fragilidades y muchas más enfermedades, digamos, que predisponen al contagio o cualquier tipo de problemática. Entonces, 37 grados 5 o menos, personal de salud ingresa a trabajar normalmente. 37 grados 5 o más, no ingresa, ¿sí? Se vuelve a su casa con su barbijito puesto. Si no hay fiebre, pero hay uno o más de cualquiera de los otros síntomas de ese listado, tampoco ingresa con su barbijo a su casa y acudir a la atención médica que tenga, ¿sí? Eso es fundamental. El screening de ingreso es fundamental para evitar el contagio dentro de las residencias. La declaración jurada, como les estaba comentando recién, es una manifestación escrita que tiene un peso ante la ley. Por eso tiene que ser siempre llenado con la verdad. Cuando ustedes llenan que no tienen ninguno de esos síntomas, están diciendo la verdad, ¿no? Porque capaz que yo digo, uy, tengo tos seca, pero no voy a decir nada, porque si no, no. Eso puede traer problemas legales, ¿está? Es indispensable que ustedes digan siempre cómo se sienten y demás, o todo lo que les pregunte la declaración jurada. Bueno, una vez que ingresamos, que ya sabemos cómo ingresar, cómo debe ser, ya estoy adentro, no tuve ningún síntoma, estoy lista para comenzar. El protocolo interno de sugerencia para el funcionamiento de las residencias tiene por ahí una cierta cantidad de pasos o tiene algunas sugerencias en cuanto a metodología de trabajo que son importantes. La primera es el control de ingresos y egresos de las personas en las residencias geriátricas. ¿Quiénes pueden ingresar y salir? Los residentes solamente en caso de plena emergencia. Es decir, si yo tengo un residente que lo tengo que internar en la clínica porque está mal y demás, está bien, puede salir, ¿no? Porque es indispensable que lo haga. Y los otros que pueden salir son los trabajadores de la residencia, claramente. Van a ir y van a volver según su turno horario.
Hoy por hoy las residencias se encuentran a puertas cerradas. Nada más que estas personas son las que pueden ingresar y salir. Familiares no pueden ingresar momentáneamente, no sé cuándo será que puedan llegar a ingresar, pero hoy por hoy los únicos personales de salud, digamos, y residentes habilitados para salir son estos que yo les expongo acá. Y esto también es muy importante que lo cumplimentemos, porque por ahí, ante el mínimo error, ocurren los más grandes desastres, ¿sí? Dentro de la residencia va a existir una habitación de aislamiento, que en el próximo Power que les voy a pasar, les voy a comentar cómo es la zona de aislamiento, pero ¿cuál es el propósito? Les voy dando un pantallazo. El propósito es asistir o que permanezcan los casos sospechosos y o positivos de COVID-19 que tenga la residencia, pero también en esa zona o habitación de aislamiento van a estar los pacientes que salen e ingresan nuevamente a la residencia por más de 24 horas. ¿Qué quiero decir? El protocolo hoy dice, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que aquellos pacientes que están internados en la clínica un día o más y vuelven, deben permanecer en la habitación de aislamiento, ¿sí? Y en esa habitación de aislamiento hay un cierto protocolo de higiene y de modalidad de ingreso en cuanto a la vestimenta y colocación de elementos de protección personal, que ya lo vamos a ver. Esto recordemos que son todas metodologías de trabajo que hay que tener en cuenta. Son momentos claves, son momentos en los que se presentan en la residencia y tenemos que tenerlo bien en claro cómo actuar para no cometer errores. Son cosas que pasan a diario. ¿Qué pasa si un residente debe salir por un estudio? Por una tomografía, por una radiografía, ecografía, cualquiera de ese tipo de estudios. Al salir, el residente se va a colocar una bata, como las que hablamos que son de las que ustedes tienen que usar como elemento de protección personal, un barbijo común, un tapaboca, no hay problema, y la protección ocular, si es posible que la tenga, mejor, ¿sí? Ese residente sale, se va a la clínica, se realiza su estudio, todo bien, y al regresar a la residencia, antes de ingresar en la puerta, va a tirar la bata, la enfermera o el cuidador que lo reciba va a descartar bata, descartar barbijo, ingresa a la residencia. Cuando ingresa a la residencia le retiro la protección ocular y la voy a desinfectar. ¿Cómo? Recuerden, rociando con mi alcohol diluido al 70%, ¿está? Lo voy a llevar a su habitación, le voy a lavar las manos, voy a colocar toda la ropa en una bolsa para llevar al lavadero y le voy a dar un baño completo a ese residente y le voy a poner ropa limpia. Recién ahí ese residente puede volver a estar con los demás, con los demás viejos de la residencia. Y hay que tener en cuenta que es un residente que salió, ¿sí? Si bien el geriátrico está cerrado, puertas cerradas, pero ese residente salió. Entonces, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Controles diarios de sintomatología, es decir, síntomas extraños. Yo lo veo que está desorientado, que hace un poco de fiebre, que le duele la garganta. Hay que estar atentos, ¿sí? Esto pasa en un geriátrico que no tenga COVID y que necesite, que no haya ningún caso, digamos, y que necesitamos que salga. Ahora, si el geriátrico tiene casos COVID dentro de la residencia y lo más probable es que no salga ningún estudio, ¿se entiende? Porque salvo que sea de mucha urgencia que lo vamos a terminar internando en segundo nivel, pero no lo vamos a derivar por una, no sé, por una radiografía que quizás pueda esperar un poco más, salvo la emergencia, insisto. Pero en las residencias donde no hay COVID, esto es posible y es lo que hoy el protocolo dice que se encuentra vigente, ¿está? Estos pacientes o residentes que salen a un estudio y regresan, como lo hacen dentro de 24 horas, no es necesario que hagan el aislamiento de 14 días en la habitación de aislamiento. Luego del baño ya puede incorporarse al resto de los viejos. El otro escenario que se les puede plantear es, ¿qué pasa si un residente lo mando para que me lo internen y vuelve? ¿Está? Lo mandé porque estaba con un cuadro respiratorio, por ejemplo, estaba con, no sé, con una bronquitis, y yo necesito que lo deriven a la clínica. ¿Cómo lo voy a sacar de ahí? Con un barbijito puesto. Lo mandamos al residente, quedó internado 2, 3 días. Al regresar, que sabemos que le van a dar el alta, recibimos a ese residente en la habitación de aislamiento,
le damos un baño completo y ese residente debe quedar en aislamiento por el término de 14 días. Dentro de esos 14 días, el control de sintomatología debe ser súper meticulosa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que estar atentos a todo lo que puede ocurrir, controlar los signos vitales en todos los turnos, cuidarme yo también, cómo entro a esa habitación de aislamiento, que ya lo vamos a ver, pero hay que estar alertos porque no sabemos qué pasó en esos 14, en ese tiempito que estuvo internado. Como sabemos que este virus corre y da vueltas por todos lados muy rápido, es mejor prevenir. No hay que interrumpir el aislamiento de las personas que estuvieron internadas. Es muy necesario que hagan un correcto registro de los 14 días de aislamiento post-internación en segundo nivel. Otro escenario que se les puede plantear es que en la residencia en la que están trabajando existan personas que se dializan. Sabemos que las personas que se dializan salen de 2 a 3 veces por semana y por ahí entramos en ese miedo de decir, uy, ¿qué hacemos? Porque con esto que no pueden salir los residentes, bueno, la persona que se dializa no puede dejar de dializarse, si bien eso lo va a manejar el servicio de hemodiálisis, normalmente salen entre 2 y 3 veces, ¿cómo lo vamos a sacar? El residente va a salir igual que como si saliera a hacerse un estudio, y al regresar va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que cuando vuelve de hacerse el estudio. Es el mismo paso. ¿Cuál es la diferencia? Que yo acá les puse aislamiento por 14 días. Porque va a depender del criterio de la residencia. Hay algunas residencias que han tomado la medida por encima de lo que dice el protocolo, ¿no? O sea, como bien extremándola por miedo o por no relajarse en algunas medidas, y han dejado a estos residentes que están en diálisis en una habitación solitos, ¿está? Entonces lo hacen que no compartan habitación con otras personas, que no estén muy cerquita en los horarios de comida en la misma mesa con otros residentes. Eso queda muy a criterio de cada residencia, cada lugar, cada dueño, cada médico que esté a cargo de la residencia. Es necesario que ustedes lo consensúen. Antes de entrar, tengo un paciente que se dializa. Bien, ¿cuál es la metodología que están utilizando? Sé cómo va a salir, sé cómo va a entrar, sé que lo tengo que bañar, pero ¿a dónde va? ¿Va al aislamiento o va a continuar compartiendo con los demás? ¿Está? Aún así, sea cual sea la medida, es indispensable que los pacientes dializados le hagamos control diario de sintomatología, sobre todo de temperatura corporal. Todos los turnos es necesario que estos pacientes, que son los únicos que van a entrar y salir todo el tiempo de la residencia, es necesario que les hagamos controles diarios de temperatura. Bien. Bueno, en cuanto a residentes, tenemos todos estos escenarios que se nos pueden ir planteando a medida que nosotros vamos trabajando en el día a día. Son situaciones claves, puntuales, y yo como que las plasmo acá porque es lo que necesito que el personal, cuidador, enfermero, maestranza, cocina, todos sepan qué hacer cuando sale y entra un residente, o cuando sale y entra un trabajador de esa residencia. Cuando uno tiene eso en claro, digamos, la disponibilidad, o sea, la predisposición a cometer errores disminuye muchísimo, pero hay que tenerlo bien en claro y tener mucha presencia de cómo son los pasos a seguir. Por otro lado, otras cosas que pasan en el día a día en la residencia es el ingreso de paquetes y las visitas de proveedores constantes que tiene la residencia para traer mercadería, encomiendas y demás. Habíamos hablado ya de cómo debía ser la desinfección de estos paquetes, y lo vuelvo a traer acá porque por ahí algunas residencias los paquetes los reciben los cuidadores, en otras los recibe el administrativo, en otras lo reciben cocina, no sé, por ahí la mercadería lo recibe cocina. Entonces, es indispensable que todos conozcamos cómo debe ser esto. Primero, hay que reducir al máximo el contacto con los proveedores, es decir, el proveedor, lo que menos podamos tener contacto y también que no sea mucho todo el tiempo, digamos, sino citar por ahí a un cierto horario, hacer una franja horaria, no sé, se me ocurre, de 2 a 4, viene la mercadería. Bueno, intentar organizar lo que más se pueda. Y lo otro, cuando esta mercadería llega, lo primero que voy a hacer, sea quien sea que lo reciba, me voy a lavar las manos,
Si puede ser con agua y jabón, con el lavado de manos que les enseñé, perfecto. Si no, voy a aplicar el alcohol en gel o el alcohol diluido. Voy a rociar todo el paquete que me llegó de afuera, por adentro, por afuera, por todos lados lo voy a rociar con el alcohol. Lo voy a entregar al sector que corresponda, ¿sí? Me voy a volver a lavar las manos y voy a volver a higienizar a donde yo apoyé el paquete la primera vez. Es decir, ¿cómo voy a higienizar ese lugar? Voy a volver a rociar con alcohol y le voy a pasar un trapito, ¿está? Pero esa sería la mecánica de recibimiento de paquetes, que ya lo habíamos visto, pero es algo que ocurre dentro de mi día a día laboral. Por eso lo vuelvo a traer. Ahora bien, tenemos algunas medidas que son muy generales de prevención y es importante que ustedes las tengan en cuenta. Visitas. ¿Qué está pasando hoy con las visitas en las residencias? Las visitas se están pudiendo realizar hace un par de meses ya a través de una barrera física, ¿sí? Con distanciamiento y programadas como corresponde, con días y horarios. Esto quiere decir que el residente que se encuentra adentro no puede tener ningún tipo de contacto físico con su familiar. Esto está pasando en todas aquellas residencias que no tienen ningún caso positivo de COVID, ¿está? Puede que se estén realizando visitas a través de una ventana, del vidrio de una puerta, distintas metodologías que han utilizado las residencias para que su familiar no pierda contacto con el viejo que tiene institucionalizado, digamos, ¿sí? Ahora bien, si la residencia es una residencia COVID, las visitas están suspendidas al 100%, ¿está? Planteo los dos escenarios porque hoy por hoy tenemos geriátricos que están sin COVID y otros que tienen COVID. Entonces, sea cual sea al que van a ingresar a trabajar, es importante que sepan las dos formas que pueden aparecer. Lo otro, si necesitamos que ingresen profesionales a la residencia, llámese algún profesional de salud, neurólogo, psiquiatra, psicólogo, algún kinesiólogo, algún plomero, algún electricista, lo que yo sea que sepa yo que va a ingresar un personal extra, el protocolo debe ser igual que el resto del personal, ¿sí? Y en esto siéntanse responsables de que cada persona que ingresa a la residencia se debe hacer cumplimentar el protocolo que hacen ustedes, digamos, del que hablamos al principio, lo tienen que hacer cumplimentar con toda la persona que ingrese, porque es fundamental, dijimos, el screening en la zona de control, fundamental, ¿sí? Otra medida muy importante es la contención a los residentes por el aislamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Como cuidadores, yo les incentivo a que tengan la iniciativa de por ahí acercar a los residentes que están en las residencias a sus familiares, ya sea con llamadas telefónicas, con videollamadas, siempre coordinando con el equipo que trabaja en el geriátrico, pero es importante el acompañamiento de los cuidadores. Ustedes piensen que esos viejos que hace 7, 8 meses ya casi, que no están teniendo contacto con más nadie que no sean ustedes, los pasan a tener como de la familia, ¿no? Entonces es muy importante no olvidarnos de esta parte. Si bien los cuidados y demás es primordial y es muy importante, hago mucho hincapié en esto porque van a ver que los residentes necesitan de mucha contención emocional, ¿está? Todo lo emocional se encuentra súper fragilizado, entonces es importantísimo este punto. Lo otro es la rotación de personal. Esto, si bien lo va a tener en cuenta la persona que coordina o dirige o es dueña de la residencia, es importante que sepan que es fundamental que la rotación del personal sea mínima e indispensable. Los horarios tienen que estar bien diferidos, es decir, que no se choque tanto personal que sale con el que entra. Hoy por hoy muchas residencias están usando horarios de 16 y 12 horas, ¿sí? Hacen 2 días 16 o 2 días 12 horas y 2 francos seguidos. Ya no se utiliza casi, creo que en ninguna, los horarios de 8 horas. ¿Por qué? Porque la circulación de personal que ingresa y que sale es mayor, entonces el riesgo es mayor. Se puede llegar a sostener horarios de 8 horas aproximadamente, más o menos, en aquellas residencias donde no hay COVID.
Todas las residencias que sí tienen COVID, los horarios de trabajo son de 12 horas, porque es lo que recomienda el protocolo, ¿sí? 12, 14, 16 horas seguidas para disminuir la cantidad. Obviamente con sus francos correspondientes. Yo se los cuento, esto lo maneja más que todo quien lo coordina, pero es necesario que lo sepan. Lo otro es intentar postergar nuevos ingresos. También está muy a cargo de la persona que está coordinando la residencia, pero es indispensable intentar postergarlos por ahora. Si es una residencia que no tiene casos positivos, si se lo puede postergar, mejor. Pero si se llega a aceptar, tiene que hacer la dueña de la residencia toda una serie de pasos, ¿sí? Pasar por el COE, hisopados nasofaringios y demás, para que ese residente pueda ingresar. Y que tener en cuenta que si eso se llegase a hacer, ese residente nuevo que ingresa a la institución debe permanecer por 14 días en el aislamiento. Eso es como si volviera de una internación, ¿está? Eso les compete a ustedes, así que es importante que lo sepan. Ahora, si es una residencia de COVID positivo, porque ya hay casos, están totalmente prohibidos los ingresos. El otro punto a evaluar es que los ingresos y los egresos del personal sean solamente por una zona, ¿sí? La zona asignada, por, no sé, la puerta principal, entra y sale todo el mundo, porque es una forma de poder focalizar a dónde tengo que prestar atención para que no se me escape nada. O sea, cuando digo que no se me escape nada, no se me escape ninguna medida de bioseguridad y de control, ¿está? Entonces es importante, por ahí, algunas residencias tengan 2 ingresos, listo, de decir, asignar solamente una puerta por la cual van a entrar y salir. Lo otro es que en las habitaciones de la residencia, en caso de ser posible, porque por ahí estructuralmente no se puede, pero en caso de poder, debería haber entre los residentes aproximadamente 1 metro de distancia, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Mantener el distanciamiento social. Si bien ellos no entran ni salen, es indispensable mantenerlo, ¿sí? Lo otro también, que voy a hacer referencia en cuanto a los cuidadores, que me parece súper importante, es la educación a los residentes lúcidos. Es muy importante que dentro de esta contención emocional que yo les decía antes, que es importante que ustedes acompañen a los viejos institucionalizados, es importante también que los eduquen, que les enseñen por qué hay que lavarse las manos, cómo, cuándo hay que lavarse las manos, por qué es indispensable que tomen agua, ¿sí? Hay viejos lúcidos que asimilan toda esta información, entonces les van a ayudar a ustedes al autocuidado y además van a fomentar el autocuidado de ellos con ellos mismos, digamos. Entonces, es fundamental que en esto tengan la iniciativa también los cuidadores de educar a estos residentes y de paso sirve muchísimo como contención también, ¿no? El descanso de personal debe ser fraccionado. ¿Qué quiero decir con esto? En las residencias hay horarios en los que el personal se va a tomar su refrigerio, 20 minutos, media hora, según el criterio y el protocolo interno de cada una de las residencias. En esos momentos está comprobado científicamente que es cuando el personal se contagia. ¿Por qué? Porque nos relajamos, ¿no? En ese momento que salimos a tomar el té, por ejemplo, a la tarde, ¿qué hacemos? Nos sacamos barbijo, nos sacamos máscara, nos sacamos todo. Entonces, es ahí cuando tenemos que tener mayor cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Si voy a tomar el refrigerio con alguna compañera, hacerlo con una en cada mesa, con un correcto distanciamiento, ¿sí? O hacerlo con algún vidrio de por medio. No sé, según la estrategia de cada residencia. Si estoy solita y lo voy a tomar sola, mejor. Pero son estos momentos en los que hay mayor riesgo de contagio. Entonces, es indispensable que no nos relajemos, ¿sí? El punto 10 puse ojo, celular. ¿Por qué celular? ¿Y por qué ojo, no? Dijimos que el celular era un aparatito que lo llevamos y lo traemos para todos lados, lo apoyamos en todos lados, muy, muy manipulado. Y yo les puse film ahí. Yo les voy a tirar una información que es lo que yo hago, que a mí me sirve, es algo casero y me anda bien. Lo que yo hago antes de salir de mi casa, lo envuelvo en papel film cuando me voy a trabajar, llego a mi trabajo y cada vez que hago cualquier cosa, rocío todo mi celular con el alcohol. Entonces me aseguro que no se me rompa, porque no están baratos los celulares, pero también me estoy asegurando de no llevar y traer bichos para todos lados.
Cuando salgo de mi horario laboral, lo desinfecto, le saco el papel film y me vengo a mi casa con mi celular, ¿sí? Son medidas muy chiquititas, muy fáciles y simples y que pueden prevenir 1.000.000 de cosas. Así que yo se las comparto y las incentivo a que lo prueben porque realmente es muy práctico. Y lo otro es que por protocolo, en las medidas generales de prevención, hay que tener en cuenta que la desinfección de todas las ayudas técnicas que tengan los residentes, quiero decir con esto, bastones, sillas de rueda, andadores, muletas, todas esas ayudas que usan los viejos, es decir, que se manipulan bastante, deben ser 2 veces al día, ¿está? Eso es necesario que lo tengamos en cuenta. Estas son medidas bien generales. Bueno, una vez que conocemos todas estas medidas que hay que tener en cuenta, que son muy importantes, hay algunos momentos, como los de la alimentación, la higiene y el confort, ¿sí?, en el que yo voy a accionar y voy a brindar mi cuidado a esos viejos que son fundamentales. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el trabajo a diario con el viejo? ¿Sí? Primero, el control de temperatura en cada turno. Sugiero que tengan una hojita, una planillita, que le inventen de forma casera, como quieran, pero por cada viejo es necesario que hagan un control de temperatura por turno. Y lo otro, estar atento a lo que venimos diciendo, que son las sintomatologías anormales. Es decir, lo que dijimos antes, estos de si aparece alguna tos, si está muy desorientado y este paciente, este residente en realidad normalmente está lúcido, está bien, y si yo lo veo muy desorientado, ¿por qué está pasando? O sea, a lo que le llame la atención. En muchas residencias se han hecho focos, digamos, de trabajo en los que se han asignado residentes por personal o por cuidador. ¿Qué quiero decir con esto? Si en la residencia hay 10 viejos institucionalizados y tengo 2 cuidadores, por ejemplo, a la mañana, 5 viejos va a tener a cargo una cuidadora y otros 5 otra cuidadora, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Focalizar y ser bien minuciosa solamente en 5, no es lo mismo ver 5 que ver 10, ¿está? Entonces yo divido la cantidad de viejos y mi foco va a ser mucho más detallista en 5 que en 10, ¿se entiende? La metodología de trabajo puede ser la que elija la residencia, no hay problema por eso, pero es una sugerencia y que ha funcionado bastante bien. ¿Cuál es la causa o cuál es el beneficio de esto? La detección precoz de cualquier síntoma. Cuando hablo de detección precoz, hablo de llegar rápido al síntoma. Si encuentro una temperatura de 38, por ejemplo, apenas la encontré, apenas tengo que actuar. ¿Se entiende? El primer síntoma que yo encuentre relacionado a COVID, que son los que ya hemos visto, yo automáticamente a ese residente le pongo un barbijo y lo llevo a mi habitación de aislamiento. Después de que hago eso, le informo al médico, a la dueña o a quien sea. Pero es automático, ¿sí? El aislamiento del síntoma que encuentro tiene que ser de manera automática para evitar la mayor cantidad de contagios posibles. Esto es fundamental, chicas. En cuanto a los horarios de alimentación, que hay que tener en cuenta que en las mesas donde estén los viejos tienen que ser grupos reducidos, con un máximo de 3 por mesa, ¿sí? Más que todo, que depende del tamaño de la mesa, ¿no? Pero que se respete el distanciamiento entre ellos. Por ahí se me ocurre también que es indispensable hacer distintos tipos de horarios, los que comen papillo procesado que coman antes y los que comen la comida sin hacer puré, digamos, que coman después. Entonces tenemos menos cantidad de gente o de viejos amontonados en los horarios de comida. ¿Por qué, chicas? Sinceramente, con esto que pasó en Sinzacate, yo me he dado cuenta que la mayor tasa de contagio fue por contagio en las mesas en los horarios de comida. ¿Sí? No tanto en habitación, sino en horarios de comida. Entonces, es importantísimo el distanciamiento social entre ellos. Y lo otro, como dijimos que es nuestra estrella en todo esto, la higiene de manos, antes y después de comer, residentes y personal, fundamental, ¿sí? En una residencia que no es COVID, que no tiene ningún caso de COVID positivo, el personal cuidador, enfermería, mucamas y demás, van a utilizar barbijo obligatorio y protector ocular o máscara cuando interrumpan el distanciamiento, ¿está? Obviamente los guantes sí van a hacer higiene. Esas son las medidas
indispensable cuando el geriátrico no es COVID. Ahora, si la residencia tiene casos positivos y la residencia está infectada en sí, la vestimenta cambia, ¿está? Vamos a usar el barbijo y la máscara, pero también vamos a usar batas y botas, ¿sí? Esto cambia. Pero lo digo porque por ahí hay residencias que utilizan batas todo el tiempo y no tienen ningún caso sospechoso ni positivo, entonces es un gasto innecesario, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Acá estamos lo que les decía recién, uso de cofia, barbijo, protección ocular, cabello recogido, indispensable, uñas cortas, sin esmalte, no anillos, pulsera, aros, relojes. ¿Por qué? Porque son todos elementos que tocan y rozan muchas superficies, entonces desinfectarlos es mucho más complejo, ¿está? Perdón. Ahí está. Pero volvemos a lo mismo. Geriátricos no COVID, sin ningún caso, con el uso de barbijo y protección ocular es suficiente, ¿sí? Si es un geriátrico COVID, usamos todo lo otro, ¿está? Incluso las batas. Información, ¿de dónde voy a sacar información, chicas? Información por todos lados, alguna verídica, otra no, es como mucha información junta. Por favor, ustedes y los residentes se deben mantener informados, pero de todas fuentes oficiales, ¿sí? No fuentes que no lo son, porque si no cometemos errores también. Recomendaciones que les hago si ingresan a trabajar a residencias. La realización de simulacros, es decir, ¿vieron lo que yo les dije al principio? ¿Qué pasa si un viejo se va a hacer su ecografía? ¿Qué tengo que hacer? Repásenlo en voz alta, ¿sí? ¿Qué pasa si se va a internar? Repásenlo. Esos son simulacros. Es hacer de cuenta que pasan las cosas, porque eso me permite a mí tener una visión del peor escenario y cómo tengo que actuar. Entonces, el momento que me pasa, no me abatato y puedo accionar correctamente. Lo otro es el refuerzo de esquema de vacunación, que estimo que todas las residencias que tienen personas mayores tienen la vacuna antigripal, neumocóxica al día. Y lo otro, y hago mucho hincapié en esto porque es fundamental, estar alerta a los síntomas de los residentes, ¿sí? La detección precoz es fundamental. En cuanto a la limpieza y el mantenimiento de las residencias, tenemos el lavado de manos entre paciente y paciente, no voy a repetir técnica porque ya lo hemos conversado. El lavado de manos con alcohol, ¿sí? Que también lo hemos conversado, las técnicas, los pasos son los mismos que el lavado de mano común, nada más que con alcohol, y no reemplaza el lavado de manos, recuerden. Y en cuanto a maestranza, desinfectar cada 2 horas, que también lo hemos visto, muchas residencias han colocado cruces rojas en aquellos utensilios, como son los grifos, las teclas de luz, los picaportes, que se tocan mucho, han puesto cruces rojas para saber que son lugares fundamentales por los cuales se tiene que desinfectar sí o sí cada 2 horas. Y lo otro fundamental son la ventilación de los espacios. La correcta técnica de limpieza es la de doble balde y doble trapo, es decir, balde 1 y trapo 1 van a limpiar, ¿sí? El agua jabonosa que va a sacar la mugre. Balde 2 y trapo 2 es el agua con el hipoclorito que va a desinfectar. Eso sería lo correcto. Primero voy con el balde 1, trapo 1, limpio, saco toda la mugre, luego voy con el balde 2, trapo 2, desinfectando correctamente la superficie. OFI de enfermería, si hay un lugar de enfermería o donde se atiendan los pacientes que están dentro de la residencia, por ahí viene el médico y dice, tráeme a Pedrito. ¿A dónde lo ve ese médico? Es indispensable que solamente haya máximo de 2 personas, en caso de que sea un espacio reducido, solamente que se vea de a un residente, ¿sí? Y que la desinfección sea permanente. ¿Está? El otro escenario que nos puede ocurrir es que hagamos un llamado de servicio de emergencia para que asista a la residencia, porque por ahí estamos de noche, un viejito empieza con mucha fiebre, ¿qué hacemos? Llamamos a la ambulancia, ¿cómo entra? Entra, no entra, y nos empezamos a preguntar un montón de cosas. ¿Qué tiene que hacer el paramédico y el médico que asiste? Lo mismo que hacen ustedes. No se van a cambiar de ropa porque ellos ya traen elementos de protección personal, pero sí es necesario que les hagamos lavar las manos, ¿está? Y colocarse los guantes una vez que estén dentro de las residencias. Eso es fundamental al momento de llamar al servicio de emergencia. Bien.
Elementos de protección personal, que los hemos hablado, y lo vuelvo a repetir, en ustedes, el uso de barbijo y el uso de máscaras para el personal de primera línea, es decir, para los cuidadores que van a irrumpir la distancia tras el cuidado de los viejos, ¿sí? Esto es riguroso y es lo necesario y básico para todas las residencias que no son COVID. Insisto, residencias que sí son COVID, el escenario cambia y ya lo vamos a ver. Y por último, la limpieza de los vehículos, ¿sí? En las que ustedes se van a trasladar. La desinfección sería lo correcto 2 veces por día. El interior van a rociar las superficies con alcohol diluido, un atomizador con un atomizador o un balde con agua, digamos, y un ratito embebido. Voy a esperar 15 minutos y voy a volver a repetir ese paso de volver a rociar y pasar el trapo con el alcohol. Voy a empezar de las zonas que menos manipuladas son a las que más manipuladas son. Por ahí, si el asiento de atrás no lo usé, bueno, voy a empezar por los de atrás y después por los de adelante, por las manijas del auto o de la moto, ¿está? Y se debe hacer 2 veces al día y cada vez que se traslade material riesgoso. Esto habla mucho de material riesgoso, ¿quiénes son? Por ahí mucho más las ambulancias. El exterior, lo mismo, lavarlo como a mí no me gusta, por ejemplo, lavar el auto, pero bueno, es necesario que lo lavemos cada tanto el auto, ¿sí? Acá dice 2 veces por día, insisto, hace mucho hincapié en vehículos que están expuestos al 100%. De hecho, cuando ahí alude al personal que limpia y que dice que debe utilizar elementos de protección personal, si son vehículos que están realmente expuestos a conglomerados de mucho contagio y demás. En el caso de ustedes, yo me conformo con que ustedes desinfecten las manijas, los manubrios de las bicis, de las motos, manijas de los autos, por ejemplo, no sé, vieron que vienen los aerosoles tipo el Ayudín aerosol, Isoform, que ustedes lo tengan dentro de su auto y puedan echar cada tanto, le puedan echar a su barbijo N95 por la bolsita por afuera porque lo tocaron, ¿sí? Son medidas chiquititas que con eso yo la verdad que me conformo. Bien, vamos a pasar rápidamente al otro power. Andamos a las corridas hoy, pero hoy es mucha información junta. A ver, denme un minuto. Nancy, no sé si me puedes decir si se ve el power ahora de aislamiento. Sí. Acaba de subir Anita. ¿De aislamiento? Sí, aislamiento, sí. Buenísimo. De larga estadia. Bien. Bueno. Lo otro que tenemos es el aislamiento, que es lo que les vengo diciendo. Todo lo que hablamos antes son medidas generales para el ingreso, la salida de la residencia y cómo debería funcionar la residencia normalmente. Habíamos hablado que todas las residencias deben tener una zona de aislamiento, ¿está? Esta zona de aislamiento, ¿qué es? Porque me dirán ustedes. La zona de aislamiento o la habitación de aislamiento, digo zona porque por ahí algunas residencias tienen 2 o 3 habitaciones, algunas tienen solamente una, ¿sí? Es un sector aislado del resto de la residencia donde se va a ingresar con un cierto protocolo. Y ya sabemos quiénes van a estar ahí, los casos sospechosos o positivos, ¿está? O las personas que han estado internadas y tienen que volver a hacer su aislamiento de 14 días. Todas las residencias deben contar con esta zona de aislamiento. ¿Cuáles son los propósitos? Lo que acabamos de decir, ¿sí? Caso positivo o sospechoso y los residentes que regresan de segundo nivel. Ahora, sabemos todo esto, pero ¿cómo hacemos una zona de aislamiento dentro de la residencia? ¿O qué tiene que tener esta zona? Es indispensable que ustedes sepan lo siguiente. Hay elementos que son fundamentales que deben contar la zona de aislamiento, ¿sí? Afuera de la habitación, hagamos de cuenta que tenemos un geriátrico que tiene solamente una habitación de aislamiento. Perfecto. Afuera de la habitación de aislamiento debe estar el trapo de piso embebido con hipoclorito de sodio en la entrada, cosa que yo, cuidador, que ingreso a esa habitación, me limpio los pies como corresponde al ingresar.
Además debe haber un cesto de basura para material patógeno, bolsa color roja, que ya lo hemos visto en la clase pasada, así que no me voy a detener en eso. Y al mismo tiempo debería haber una mesita o algo, o alguna estante, una repisita, lo que fuese que se considere, en la cual yo voy a necesitar una planilla o un cuadernito en donde yo pueda registrar los signos vitales y observaciones que yo pueda hacer del residente que tengo en aislamiento. Es importantísimo el registro de los cuidadores. Escribamos, hay que escribir, todo hay que escribir. Ustedes recuerden que lo que está escrito está, ¿sí? Si no, por ahí las palabras se las lleva el viento. Entonces es indispensable que ustedes dejen registrado todo lo que observan del residente que está en aislamiento. Un difusor con alcohol diluido para que se puedan desinfectar las manos, precintos y bolsas de residuos y con el sticker amarillo, que también ya lo vimos en la clase pasada. Todos los elementos de protección personal deben estar afuera de la habitación de aislamiento. Botas, batas, guantes, barbijo N95, cofias, barbijo quirúrgico y máscara o protección ocular. Todo eso debe estar del lado de afuera de la habitación, ¿sí? Y lo otro es la bolsita de papel madera que dijimos que es donde vamos a guardar nuestro barbijo N95. Yo abajo les agregué nota kit de alimentación. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que tener en cuenta si tenemos casos sospechosos COVID en un geriátrico? Los residentes que sean positivos se deben alimentar con platos, vasos, cubierto, todo descartable, ¿sí? Ellos se deben alimentar, o sea, ustedes les van a proveer la alimentación y una vez que terminan se debe desechar todo eso. No pueden utilizar utensilios de metal, como el cubierto o lo convencional, no, ¿sí? Todo descartable debe ser en caso de que haya casos positivos. Por eso yo les puse abajo kit de alimentación, porque en caso de que tengamos algún positivo en el aislamiento, ¿no? Adentro de la habitación del aislamiento, entonces todo lo que dijimos recién, afuera. Ahora, adentro de la habitación del aislamiento vamos a tener también un cesto de basura con bolsa roja de patógeno. Vamos a tener otro cesto de basura con bolsa azul o negra, según lo que use la residencia. ¿Para qué? Para la ropa del residente que está aislado y para tirar los kits de alimentación. Vamos a tener alcohol diluido. Vamos a tener elementos para control de signos vitales. ¿Qué quiero decir con esto? Tensiómetro, saturómetro, termómetro, estetoscopio, el glucómetro, que es el aparatito para controlar la glucemia, y eso debe ser exclusivo del aislamiento. Yo no lo puedo sacar y usarlo en el resto de la residencia, ¿sí? Esas cosas se usan solamente para la habitación de aislamiento. Debe haber pañales en caso de que el residente lo necesite, chata o papagayo, debe haber una cajita para tener, pero si necesitamos hacerle un suerito, por más que no lo sepamos hacer, ¿no? Pero que esté ya preparadito, porque por ahí viene el médico y de urgencia lo quiere canalizar porque el paciente, el residente es COVID positivo y se descompensa, que tenga todo a mano, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque de la zona de aislamiento yo no puedo entrar y salir muchas veces, ya les voy a mostrar. Por ahí tener una cajita para hacer curaciones, algún descartador de agujas, ¿sí? Los elementos de higiene y confort que va a usar ese viejo, esponja, jabón, shampoo. Es necesario que todas esas cosas que yo sé que las voy a usar a diario estén adentro de la zona de aislamiento sin tener la necesidad que yo salir a buscarlas al resto afuera, digamos, en el resto de la residencia. Ahora bien, esto es fundamental. La persona, cuidador, mucama, médico, sea quien sea que ingrese a esa habitación de aislamiento, debe contar con los elementos de protección personal, que son cofia, barbijo N95 y barbijo quirúrgico, protección ocular, gafas y máscara, o escafandra, el mismo, digamos, bata, botas, o cubrebotas, o las bolsitas que yo le comenté la otra vez, guantes, doble par de guantes, y fundamental, y yo se lo agregué yo, no tener miedo e ir con calma, ¿sí? Porque me ha pasado que tienen miedo de entrar, ¿no? Porque, ay, ¿qué hago todo? Si hago todo bien, que tengo miedo, que no me quiero contagiar. Bueno, entonces, es fundamental que vayamos con calma, ¿sí? Sabiendo todos los elementos que nos tenemos que colocar,
Del lado de afuera de la habitación de aislamiento, recomiendo un cartel con estos pasos, ¿sí? Donde lo pego a la pared, cosa de que no me lo olvido, porque por ahí en el apuro me lo voy a olvidar, me voy a poner nerviosa, entonces si yo lo leo, lo puedo leer paso por paso. Colocación de elementos de protección personal se colocan afuera de la habitación de aislamiento, ¿sí? ¿Qué voy a hacer primero? Me voy a lavar las manos, me voy a poner las botas y el cubrebota, me voy a colocar la bata, me voy a poner el barbijo N95, me voy a poner la cofia, me voy a poner barbijo quirúrgico, me voy a poner los guantes, 2 pares de guantes, y luego me voy a poner la protección ocular o máscara, ¿sí? Es necesario que por ahí nos vayamos colocando alcohol en gel. Sinceramente, no me preocupa la colocación de elementos de protección personal siempre y cuando se coloquen todo, ¿sí? Fundamental, me lavo las manos y me coloco todo. Esto debe estar del lado de afuera para que usted no se olvide en el orden, pero a ver, si yo me pongo primero la cofia y después la bata, no pasa nada. ¿Por qué? Porque todos esos elementos están limpios y yo estoy limpio porque estoy afuera. Pero ¿cuál es el problema y cuáles son los grandes contagios que ocurren en el personal de salud? Es acá, en el retiro de elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque yo me tengo que sacar la ropa, todos los elementos que me puse, que ya están contaminados. Entonces, es fundamental esta serie de pasos, y esto sí no podemos saltearlos ninguno. Entonces, ¿qué recomiendo? Como el retiro de los elementos de protección personal se hace adentro de la habitación de aislamiento antes de que yo salga, este listadito o esta secuencia de pasos pegado a la pared, también para no olvidarme. Es necesario que ustedes lo puedan ver para que sientan tranquilidad. Pero sí hay que hacerlo con calma. Primero me lavo las manos. Si adentro de la habitación no hay para lavar, me pongo el alcohol en gel como aprendimos, ¿sí? Con la misma técnica. Lo primero que me voy a sacar van a ser las botas, siempre de adentro para afuera. Cuando digo de adentro para afuera, quiero decir que voy a evitar tocar toda la parte de afuera de la bota, ¿está? Luego de eso me voy a lavar las manos, con los guantes puestos todo esto, ¿no? Me higienizo las manos. Después voy a desechar el primer par de guantes, de nuevo, de adentro para afuera, ¿sí? Desecho mi par de guantes, me coloco el alcohol en gel o el alcohol diluido. Luego me saco la bata, la desprendo de atrás, ¿sí? La saco hacia adelante, también intentando no tocar la parte de afuera, siempre de la parte de adentro, y bien retirada de mi cuerpo, porque ya quedo sin protección, ¿está? Me saco la bata, le hago un bollito y la desecho. Me vuelvo a poner alcohol en gel en las manos. Retiro la protección ocular, ¿sí? La protección ocular se va a sacar hacia atrás, ¿está? La voy a desinfectar, como habíamos dicho en su principio, con el alcohol diluido y la voy a dejar en un lugar predeterminado. Luego de hacer eso, me higienizo de nuevo las manos, ¿sí? Me voy a sacar la cofia, también hacia atrás. Saco la cofia, desecho, me vuelvo a poner alcohol en gel en las manos. Y por último, me voy a sacar el barbijo quirúrgico, ¿sí? Saco el barbijo quirúrgico, que es el barbijo que yo me puse arriba del N95, ¿se acuerdan en los pasos anteriores? Saco el barbijo quirúrgico, lo desecho, me pongo alcohol en gel en las manos, y al final de todo me voy a sacar el segundo par de guantes, y ahí ya me quedan mis manos sin guantes, y me lo voy a volver a poner alcohol en gel. O alcohol al 70%. Al salir, me voy a rociar toda con el alcohol diluido al 70% y voy a salir de la habitación únicamente con el barbijo N95. ¿Está? Estos pasos, chicas, lo dije muy lento y muy repetitivo porque son fundamentales porque es acá donde se contagia el personal de salud. Yo ahí a las chicas ya les pasé unos videos sobre toda esta secuencia, para que ustedes lo puedan ver, ¿está? Les paso un video en donde tienen la colocación y el retiro, pero si lo hacíamos hoy como en vivo iba a ser como muy largo. Pero bueno, después lo van a poder ver y cualquier cosa estoy a predisposición para que me pregunten lo que sea. Pero es fundamental la atención en estos pasos, ¿sí? Bueno, modalidad
el de trabajo en la zona de aislamiento. Como dijimos, no es recomendable el ingreso y la salida mucho tiempo. Entonces, cuando ingreso a la zona de aislamiento, me coloco los elementos de protección personal y trato de ingresar la menor cantidad de veces posible. Realizo todos los controles de una vez, capaz que voy con el desayuno, ya para darle el desayuno, le controlo los signos vitales, lo curo, lo baño, lo cambio. Trato de hacer muchas actividades en la vez que entro, para no entrar y salir todo el tiempo, porque ustedes piensen que si cada vez que entran y salen tienen que hacer toda la colocación y sacado de elementos de protección personal, se hace largo, ¿no? Y se hace difícil, y se hace mucho más riesgoso, ¿sí? Y a la salida dijimos retirarse todos los elementos de protección personal cumplimentando los pasos. El personal de maestranza debe cumplimentar lo mismo que enfermería en cuanto a la colocación de EPP y en cuanto de EPP, de elementos de protección personal, y en cuanto a lo que es el ingreso y la salida, ¿sí? Tratar de hacerlo la menor cantidad de veces posibles. Y es necesario saber que la habitación de aislamiento siempre debe mantener la puerta cerrada, por lo menos la puerta que da al resto de la residencia. Puede tener abierta una ventana para ventilar el ambiente. Sugerencias de simulacros cuando ingresan a las residencias. Cuando digo simulacro, hago de cuenta que son como obritas de teatro, ¿no? ¿Sí? Digo, simulacro de lavado de manos, simulacro de colocación y retiro de elementos de protección personal. De esos pasos es indispensable, chicas, que lo hagan. Si no lo hacen, en el momento va a haber errores. Es indispensable que lo practiquen por más que no lo tengan que usar. Que hagan simulacros sobre casos sospechosos de COVID en residentes y en personal de las residencias para que sepan cómo actuar al momento que llegue. Que hagan sugerencias de cómo trasladar a un paciente o a un residente que se descompensa de COVID positivo a segundo nivel. Sí, son todas ideas que yo les tiro, que son importantes que las practiquen porque va a hacer que haya menos errores en la práctica. ¿Sí? Si hay dudas, estoy disponible. Trate de ir lo más rápido posible. Era mucha información para hoy. Espero que se haya entendido, que no hayan quedado muchas dudas. Si hay dudas, insisto, estoy a disposición al 100% para responder o para evacuar dudas, ¿sí? Porque hay mucho que por ahí los protocolos, es como de la práctica, de la teoría a la práctica, la cosa cambia bastante, ¿no? Entonces, nada, por ahí uno cuando van apareciendo estos casos positivos en las residencias, se empieza a cuestionar formas de accionar y se da cuenta que por ahí hay otras formas un poco mejor y no tengo ningún problema en compartirlas, siempre en son de cuidarlas a ustedes y que puedan trabajar muy bien y seguras. Muchas gracias, no sé si están Nancy por ahí. Sí, aquí estoy. Excelente la clase, Anita. Simplemente una pregunta. Cintia preguntaba, ¿a qué te referías con el glucómetro exclusivo? María pregunta esto. ¿Cómo? A ver. Al glucómetro exclusivo. ¿Al glucómetro? Sí. El glucómetro, chicas. Sí. Perfecto, María. El glucómetro es el aparatito para controlar la glucemia, ¿sí? Para los pacientes diabéticos. Eso es el glucómetro, ¿ya? Cuando yo digo que es exclusivo, puse exclusivo todos los materiales que usemos para controlar signos vitales. ¿Qué quiero decir? Glucómetro, tensiómetro, termómetros, esas cosas que son para controlar signos, yo tengo que tener un kit de todo eso para el aislamiento y un kit para el resto de la residencia. Yo no lo puedo compartir. Ustedes piensen que todo lo que sale del aislamiento está contaminado. Por lo tanto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un virus de superficie? Si yo llevo el tensiómetro que le controle al residente que tengo en el aislamiento, cuando lo saco y controlo a uno de afuera, tengo riesgo de contagio, ¿se entiende? Por eso tiene que haber 2 termómetros, 2 tensiómetros y así. Exclusivo aludía a todo el kit completo para control de signos vitales. Bueno, dudas, consultas, las pueden mandar por mail y Anita se nos va a responder también, digamos así, en forma personal, porque la idea es que no queden dudas. No va a tener problemas. Bueno, creo que estamos terminando, Anita. Más que agradecerte, fuiste muy clara,
muy precisa, en 4 clases lograste condensar todo, digamos, todo un curso, todo un taller que puede llevar mucho más tiempo. Entonces también, digamos, que también ver nuevo va a estar fácil. Anita, muchísimas gracias. Esta propuesta, como le decíamos, surge a partir de la Secretaría de Empleo y la Universidad Popular, a quienes agradecemos también haberse sumado a esta convocatoria que hicimos desde el Departamento de Personas Mayores. Para la gente que no estuvo cuando iniciamos la clase, hasta el martes pueden firmar la asistencia, si les ha faltado alguno de los talleres, y a partir de ese momento el próximo jueves les vamos a mandar material, también van a ir estos videos que Anita mencionó, y los certificados en 15 días. Se los vamos a enviar por mail o por WhatsApp. Yo quería hacer 2 aclaraciones, porque sabemos que ha hecho mucho ruido también en una nota periodística en la zona. Anita varias veces se refirió a la palabra viejo. La palabra viejo se utiliza desde lo técnico y está bien usada. Niñez, niños, adolescentes, adolescencia, adolescente, veces viejos, y está muy bien usada. La connotación subjetiva se la damos nosotros, que es otro tema. Eso por un lado. También cuestiones prácticas, que está bueno empezar a ponerlas en marcha. Esto del teléfono, Anita, del celular, me pareció bárbaro, ¿no? Que todos andamos ahí con el alcohol en gel directamente. Desde pequeños detalles hasta cómo sacarse la ropa de cuidados personales, creo que fue muy práctico, muy claro, muy preciso. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, chicas. Estamos en contacto. El teléfono del complejo queda a disposición. Es el teléfono por el cual nos estamos conectando. Y les vuelvo a repetir, seguramente este mes les vamos a dar atención para otra capacitación. ¿Cuáles serían las características? Obviamente ya no van a ser protocolos, sino la idea es comenzar a hablar de la gerontología, ¿no? Porque cuando uno va a cuidar a una persona, a una adulta mayor, en una residencia o en un domicilio, también, digamos, está viendo una persona de forma integral. Entonces, vamos a ver de esas miradas integrales que están tomando de poco. Y también me parece que es un grupo muy lindo y lo queremos mantener. Y queremos que sea nuestro capital de trabajo o nuestro potencial capital de trabajo. Entonces, bueno, creo que nada más. Un gusto y estaremos en contacto. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches y muchas gracias por las clases. Muy bien. Gracias a ustedes por sumarse. Muchas gracias y esperamos entonces esa nueva convocatoria. Gracias. La vamos a poner porque es un sin ganas y que siempre está pensado presente. Vamos a aprovechar. A ver cómo se escribe ahí cuando están hablando. No te puedes seguir haciendo videollamada. Bueno. Ya probé todo eso, ¿no? Chao, bonito. Y si no, tiro el micrófono, mami,